Hola a todos. La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo un circuito que era era una fuente de corriente constante. Y si os acordáis, lo que teníamos en el circuito era un seguimiento de una corriente constante que estábamos midiendo en una resistencia de un ohmio y esa corriente la estábamos controlando con un PWM. Si recordáis, os hice una pregunta que era o que estaba asociada a por qué teníamos ese ruido dentro de nuestro circuito. Y esta semana lo que he montado ha sido una forma de reproducirlo un poquito más exagerada para que se vea mejor y que podamos ver cuáles son los efectos que tiene hacer mal las medidas. En este circuito lo que veis es, o mejor dicho, en estas señales, lo que podéis ver aquí en la pantalla del osciloscopio son unos picos bastante agresivos, y vamos a echarle un vistazo, vamos allá, para que se vea bien, donde tenemos ahí cierto ruido y cierto ruido un poco molesto. Por un lado tenemos ese pico ahí, justamente en el punto de conmutación, que podéis ver que tiene aproximadamente, pues vamos a ver cuánto, voy a pararlo tal que aquí. Aquí tenemos 5 voltios por división, 5 milivoltios por división, con lo cual son 5, 10, 15, 20, 25, casi 30 milivoltios pico a pico. Y por otro lado tenemos aquí una especie de parásitos, a ver si consigo capturar uno, a ver si consigo pararlo en algún momento donde los podamos ver bien. Ahí tenemos esta fuente de ruido que es un poquito extraña. Vamos a echar un vistazo a nuestro circuito y cómo estamos haciendo esas medidas. Si recordáis, lo que estábamos haciendo era tomar una medida de la tensión que estaba cayendo en esta resistencia de un ohmio, y básicamente nos estábamos basando en la ley de Ohm para decir que la corriente que circula por esta resistencia es constante en todo lo que es ese tramo de conmutación del FET. Y aquí podéis ver la sonda del osciloscopio con su retorno, con su masa, su referencia. Aquí tenemos la otra referencia del otro canal del osciloscopio, y en este punto podéis observar donde estoy haciendo la medida de la entrada de mi AVR sintetizando ese PWM. Bien, pues de buenas a primeras pues no parece así nada raro. Alguno de vosotros me estuvisteis comentando que podría ser pues ese condensador de un microfaradio. Bueno, pues aquí está ese condensador de un microfaradio en modo de desacoplo, y parece que no es realmente lo que me está produciendo ese ruido. De hecho, he conseguido que ahora ese nivel de ruido sea mucho mayor, como habéis visto en la imagen del osciloscopio. Con lo cual, vamos a ver, y creo que lo más interesante es fijarnos en cómo estamos haciendo estas medidas. Dejando al margen que tengo por aquí un cableado, digamos, bastante deficiente. Lo que sí que es cierto es que lo que me está influyendo es precisamente esta conexión de aquí, que ahora veremos en breve el efecto que tiene cambiarla. Esto de aquí, este cable de aquí, está actualmente actuando como una preciosa antena. Y vuelvo a insistir, dejemos al margen el resto del cableado, ¿vale? Que no es que sea la cosa más elegante para hacer medidas reales, pero fijémonos en este cable de aquí, que está actuando como una preciosa antena. Todo osciloscopio que se preste, cuando viene de fábrica, lo que os debe de traer es, por un lado, el clip para enganchar al circuito, como habéis visto, esta toma para hacer medidas y poder observar, pero ojo, no para hacer medidas de ruido,
Y lo que sí que os tiene que traer normalmente es un accesorio como el que veis aquí. Este accesorio lo que hace es reducir sustancialmente, o reducirlo casi al mínimo, vamos a montarlo, reducir al mínimo ese lazo que acabamos de montar y esa antena. Voy a dejar un segundín que lo vaya montando, a ver si se deja. Ya está haciendo buen contacto. Lo que me va a hacer es reducir mucho esta pedazo antena que tenía antes conectada a mi circuito. Y simplemente funciona de la siguiente forma. Se pincha aquí, se pincha en la referencia de tierra, igual que antes. Así delante de la cámara es un poquito complicado, vamos a intentarlo. Ahí y ahí, que es mi resistencia, y ya podríamos empezar a hacer medidas. Vamos a ver qué efecto tiene esto en la señal que estaba observando antes en el osciloscopio. Como podéis ver, la forma de onda ha cambiado sustancialmente. Cierto es que hay cierto ruido, y ese ruido viene, pues, todavía seguimos teniendo ahí un pequeño lazo de ruido que va básicamente a la zona común de nuestro circuito. Y vamos a ver, esto es un poquito complicado haciendo juegos malabares, vamos a ver el efecto que tiene sobre mi circuito. Bueno, pues vamos a hacer esas medidas, y esto va a ser un poquito complicado mientras filmo, pero vamos a intentarlo a ver qué tal sale. Voy a empezar a tomar medidas ahora en mi circuito, y ahí podéis ver cómo ese ruido sustancialmente se ha reducido. Pero se ha reducido de una forma espectacular. Todavía quedan pequeñas remanencias de ese ruido, todavía quedan ahí ciertos picos que estamos observando, pero nada que ver con lo que teníamos antes. Voy a subir la escala a 2 milivoltios por división para que lo veáis, y ahí todavía tenemos ese pequeño ruido que tampoco es tan exagerado, pero tengo las ligeras sospechas que eso no lo está produciendo mi circuito, sino que es ruido inducido. Como habéis visto, el efecto que tiene ese lazo, ahora lo único que he hecho, ese lazo entre, digamos, la referencia de tierra de mi circuito, la referencia de tierra de mi sonda y por tanto la del osciloscopio. Al reducir ese lazo, lo que estoy haciendo es reduciendo también la cantidad de ruido que se induce en ese cable, y por tanto me estaba afectando sustancialmente a las medidas que estaba haciendo. Voy a poner esto en AC, perdonad, que lo tenía en AC, para poder ver mejor esa señal. Y ahí lo tenéis. Ahí tenéis esa fuente de ruido, y vamos a ver si os acordáis del pico que tenía antes de 30 milivoltios. Si os acordáis bien, vamos a ver eso en qué se ha quedado. Vamos a centrar esto en el osciloscopio, vamos a aumentar esto, y ahora podéis ver que ese ruido de conmutación no ha llegado más de, pues, unos 4 milivoltios pico a pico. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues ya lo sabéis para qué sirve este pequeño accesorio, que suele venir con todas las puntas de osciloscopio que más o menos se precien. Incluso con las baratas suele venir este accesorio, y es justamente para poder hacer medidas de ruido. Lo que realmente quiero es entrar justo en los puntos de medida e intentar pillar el mínimo posible de ruido inducido entre lo que va a ser la referencia de mi circuito, la referencia de mi osciloscopio y la medida que estoy tomando en mi circuito. Habréis visto todos que, bueno, que hay una parte que no he conseguido quitar ese ruido, y también os quería explicar de dónde viene ese ruido, y que pensemos un poco el por qué puede estar ahí.
Bueno, pues aquí tenéis al responsable. Efectivamente, estaba con la impresora encendida, pero no es la impresora la que está provocando ese ruido inducido. Bueno, también puede influir algo, sino más bien la fuente de conmutación que podéis ver aquí atrás. Esta fuente de alimentación es una fuente conmutada y lo que me está provocando es que en la propia alimentación de donde estoy alimentando mi circuito se esté induciendo y se esté generando ese ruido. Es una fuente china, supuestamente con un marcado CE, ja, 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 me estoy riendo todavía de ese marcado CE, porque me está metiendo un montón de guarrería parasitaria en mi línea de alimentación en la regleta donde tenía conectado el circuito. Así que ya lo sabéis, chicos, cuando hagáis medidas, tened mucho cuidado en qué entorno hacéis esas medidas y sobre todo sed muy conscientes de que a la hora de hacer medidas en un circuito analógico o hacer medidas de rizado para ver realmente las prestaciones que puede tener vuestro circuito, hacedlas con mucho cuidado. Aseguraros primero que tenemos un entorno relativamente limpio y aseguraros por otro lado que realizáis y no introducís artificialmente ruido en las medidas. Evitad sobre todo lazos enormes de cables, como los que tengo yo montados en este circuito. Este circuito está así, simplemente, pues básicamente lo que quería hacer era hacer una prueba de concepto. Bueno, y ahí lo tenéis. Ya ha terminado la impresión, he desconectado la fuente de alimentación de la impresora y como podéis ver, ese ruido ha desaparecido completamente. Tal vez el único que quede por resolver es por qué tengo semejante ruido. Vamos a verlo. ¿Por qué tengo ese pico de conmutación en mi circuito? Y prácticamente viene derivado de lo mismo. Aquí ya sí que está asociado a todo el cableado que tengo y lo mal que tengo distribuidas ahora mismo las masas en mi circuito. Pues ya lo habéis visto. Mucho cuidado a la hora de hacer medidas, sobre todo no confiéis cuando veáis ruido y cuestionaros realmente si viene de vuestro circuito o viene de la fuente. Os podréis pasar muchísimas horas si no sabéis cómo se mide y os podéis pasar muchas horas si no sabéis de dónde puede venir o cuál es la fuente de ese ruido. Pues ahí lo tenéis. Pues nada más. Hasta la semana que viene y nos vemos. ¡Ah! ¡No! No os perdáis mañana esa pedazo review que vamos a hacer del equipo chino.